Muy buenas tardes. Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Laura Andrea Torres Pacheco y en esta presentación individual compartiré con ustedes la síntesis de la matriz epistémica construida para sustentar mi investigación doctoral titulada Efectos de la pandemia en la dinámica participativa de los estudiantes de primaria. En primer término, resulta importante señalar que la pandemia COVID-19 no solo alteró las condiciones de acceso a la educación, sino que también afectó todas las dinámicas internas de las aulas de clase, la interacción pedagógica y la forma en que los estudiantes participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En tal sentido, esta investigación surge entonces de ese interés de comprender cómo esas transformaciones dejaron huellas en toda la vida escolar, especialmente en la participación de los estudiantes de primaria. Asimismo, la matriz epistémica permitió organizar de forma crítica todos estos tres componentes esenciales que son los antecedentes investigativos, las teorías referenciales y los fundamentos filosóficos y epistemológicos. En segundo lugar, encontramos entonces el objeto de estudio, el fenómeno y el problema. Aquí observamos que el objeto de estudio investigado sería la dinámica participativa de los estudiantes de primaria, esto bajo un contexto posterior a la pandemia, ¿verdad? El fenómeno que encontramos son las aulas interrumpidas. ¿Qué es esto de aulas interrumpidas? Se entiende como esos escenarios educativos que de pronto experimentaron en algún momento quiebre, discontinuidad, reconfiguración producto de una educación remota, híbrida y también de un progreso, de un retorno progresivo a la presencialidad. Desde esta perspectiva, entonces, podemos determinar que el problema radica en que la pandemia generó transformaciones significativas en la manera como los estudiantes participan en el aula de clase y también cómo interactúan con sus docentes, cómo construyen aprendizajes y cómo sostienen también un vínculo pedagógico. Por consiguiente, no se trata solamente de una disminución cuantitativa de la participación en el aula, sino también como de cómo fue transformada en el sentido de la participación y la forma en que los estudiantes pueden participar y expresar su aprendizaje. De allí que la investigación entonces busca comprender este fenómeno desde una mirada muy amplia, muy crítica y muy interpretativa. En relación a los antecedentes investigativos, la matriz epistémica integró 4 estudios previos que permitieron delimitar el campo problemático y reconocer también algunos vacíos que se estaban desarrollando. ¿Cuáles son ellos? Se consideró la tesis de Sánchez Solano, eh, que habla sobre la pandemia y la práctica pedagógica. Entonces, cómo esa pandemia tuvo efectos en las dinámicas educativas, inclusive también aportó elementos para comprender cómo transformó el proceso de aprendizaje en medio de esta crisis sanitaria. Tenemos también en segundo lugar a García Mesa, que habla sobre los entornos híbridos, la educación diferenciada en esos entornos híbridos y de cómo las mediaciones tecnológicas interfirieron o reconfiguraron toda la participación y el acompañamiento académico. Tenemos en tercer lugar a Rojas Sánchez, Pérez Paredes y Martínez Suárez, que hablan sobre los modelos pedagógicos híbridos y aportó elementos para analizar la reorganización de las prácticas educativas después del periodo del confinamiento. Y por último tenemos a García Chamorro, sobre lo que habla sobre la interacción pedagógica y el aprendizaje. Él nos ofrece una comprensión muy valiosa del peso que tiene la interacción pedagógica en el aprendizaje, aunque él lo hizo bajo una población muy diferente a la que nosotros estamos trabajando en esta investigación. Ahora bien, eh, en cuanto a la teoría referencial y los fundamentos epistemológicos,
Hablamos sobre la matriz, integró 10 autores que permiten comprender el fenómeno desde distintas entradas conceptuales. Y tenemos en primer lugar a Vygotsky, que aporta la idea de que el aprendizaje se construye en la interacción social y que la participación es inseparable de los procesos de mediación. También tenemos a Freire, que nos habla sobre, permite entender la participación como una práctica crítica y emancipadora. A ellos se les suman también Dewey y Brunner, quienes resaltan el valor de la experiencia y la construcción activa de un aprendizaje. De igual manera, Bandura explica la incidencia de la observación y del contexto social en la conducta de la participación. Tenemos a Siemens, Garrison, Anderson y Cole, que permiten comprender cómo los entornos digitales e híbridos como unos escenarios que facilitan y median el aprendizaje. Por último, tenemos a Tinto y a Cole, que amplían la comprensión de la participación como integración, permanencia, complejidad y articulación de múltiples dimensiones del fenómeno educativo. En cuanto a los fundamentos epistemológicos, encontramos que esta investigación se desarrolla bajo el paradigma interpretativo. ¿Y qué significa esto? Que busca comprender más los significados y no tanto como medir el comportamiento de una manera aislada. Tenemos también un enfoque cualitativo. ¿Y a qué se refiere esto? Pues privilegia la comprensión profunda de las experiencias vividas por los sujetos, que en este caso serían los estudiantes de primaria. Además, esta matriz incorpora la pentadimensionalidad. ¿Y qué es esto de la pentadimensionalidad? Seis diferentes dimensiones: la epistémica, la axiológica, la pedagógica, la teleológica y la metodológica. En cuanto a la dimensión epistémica, tenemos que reconocer que la realidad educativa es construida e interpretada por los actores. En cuanto a la dimensión axiológica, tenemos que destaca la importancia de la ética del respeto, de la voz del estudiante y de la dignidad humana. En cuanto a la dimensión pedagógica, asume la participación y la interacción como parte importante del aprendizaje. En la dimensión teleológica, tenemos el estudio que orienta prácticamente a generar una comprensión y una mejora del proceso de enseñanza. Y en la dimensión metodológica tenemos que se privilegia prácticamente una lógica cualitativa, interpretativa y coherente del fenómeno que se está estudiando. Así que la suma de estas teorías y de estos fundamentos se complementan entre sí y fortalecen la consistencia interna de esta investigación. Así que puede afirmarse que la matriz epistémica no solamente es una acumulación de información bibliográfica, sino que es una herramienta que articula crítica entre antecedentes, teorías y fundamentos epistemológicos, que su construcción permite identificar que el fenómeno de las aulas interrumpidas y de la transformación de la dinámica participativa en primaria exige una comprensión muy amplia, muy compleja y digna de ser estudiada. Asimismo, también los antecedentes de esta investigación nos muestran que existen avances muy importantes sobre el tema de la pandemia, el tema de la virtualidad, el tema de la interacción pedagógica, pero que existen vacíos todavía persistentes en este tema. Vacíos como, por ejemplo, hay pocas investigaciones que hablan sobre el entorno de la educación primaria y también de que como su eje central sea la participación dentro del aula de clase. De igual manera, las teorías seleccionadas ofrecen prácticamente una base sólida para comprender el fenómeno desde lo sociocultural, lo crítico, lo experimental, lo tecnológico y lo complejo.
Finalmente, los estudios, los fundamentos filosóficos y epistemológicos garantizan prácticamente la coherencia del objeto del estudio, esa mirada investigativa y esa futura metodología en la cual vamos a trabajar más adelante. En consecuencia, diríamos que esta matriz epistémica fortalece el marco conceptual, constituye una base rigurosa para avanzar hacia una comprensión profunda de los efectos de la pandemia en toda esta dinámica participativa en los estudiantes de básica primaria. Quiero cerrar con esta frase: la investigación no se trata de tener todas las respuestas, sino de saber hacer las preguntas correctas. Peter Albach. Muchísimas gracias.